Bienvenidos amigos y amigas a este espacio de opinión jurídica que, como ustedes saben, lo dedicamos al análisis, al comentario del régimen jurídico relacionado con las quiebras, la bancarrota, concurso de acreedores en el Ecuador. Consecuentemente seguiremos hablando, aunque no les guste a muchos, sobre las deudas impagables, las deudas incobrables, las deudas eternas, la bancarrota, las quiebras, los concursos de acreedores en sus tres modalidades que determina el Código General de Procesos. Así como también hablaremos de la reestructuración de pasivos, de la liquidación patrimonial. En los anteriores videos hemos publicado nuestra opinión respecto de una serie de mecanismos y, en definitiva, nos llevaron a la conclusión de que la insolvencia como tal ya no es la muerte civil como era hace algún tiempo atrás. Tampoco la insolvencia por sí sola constituye delito, de tal manera que tratábamos de señalar que la insolvencia es un remedio y no la enfermedad. Por tanto, los deudores deben de perder el miedo y enfrentarla con honestidad y sinceridad. Esa es la única posibilidad de que ustedes los deudores, pueden revertir las consecuencias de una quiebra que supuestamente es en contra de los deudores para favorecerlos, es decir, para poder conseguir una rehabilitación que les permita reestructurar los pasivos o, en su defecto, liquidar un negocio y comenzar en cero. Nosotros en las dos últimas charlas habíamos hablado sobre esta situación de la insolvencia para aquellos amigos que nos han escrito y que en su mayoría determinan de que ellos ya tienen juicios de insolvencia y cuáles serían las posibilidades. Es imposible que nos podamos concretar a señalar cada uno de los casos por esta vía. Son muchísimos, pero tratamos de simplificarlos para poderles contestar a todos. En el video número 4 habíamos comenzado a señalar los requisitos y la función que cumple el nuevo concurso preventivo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial, que es una muestra de humanización de los procesos concursales. Es decir, que el concurso de acreedores preventivo es una herramienta que debe ser usada por sobre todas las cosas por los pequeños y micros emprendedores. Habíamos señalado en forma muy general los requisitos básicos. Ahora, en esta oportunidad, vamos a complementar la charla del video número 4 con otros que se complementa esta charla con alguna serie de inquietudes que nos han manifestado nuestros amigos que nos han escrito. El resultado y la consecuencia inmediata de presentar una petición de concurso preventivo es que al momento de que el juez la acepta por cumplir los requisitos formales y específicos, se ordena la suspensión de pago. Es decir, el deudor no puede ser obligado ni privadamente ni judicialmente al pago de obligaciones, hasta tanto se discute un acuerdo concordatario. Esa es una de las primeras consecuencias. Luego, si se trata de que el deudor es propietario de un negocio, ese negocio también queda, por una parte, sometido a los resultados del concordato. Por consecuencia, la administración tiene que ser compartida
con el funcionario judicial que se designe, para que controle la eficiencia, cómo se maneja el negocio, e informe a la Junta de Acreedores. Esas son las primeras consecuencias. Ahora, también antes de señalarles cuestiones mucho más específicas, debemos señalar que una de las situaciones problemáticas por las cuales se presenta este mecanismo y que se observa que está subutilizado, pese a que ya hemos y estamos por el año de vigencia, en el registro que cuenta el Consejo de la Judicatura para la insolvencia y los concursos, no encontramos una sola petición que se encuentre en trámite. Y nosotros podemos presumir que la razón por la cual no se han presentado es por aquella disposición legal que se encuentra inserta en el Código Orgánico General de Procesos, mediante la cual se determina que el deudor debe tener bienes o rentas y por otra parte debe tener deudas pero que se encuentren en estado por vencer, es decir, que no se encuentra el deudor en cesación de pago como sí ocurre en el concurso preventivo y en el concurso necesario. Ese es un obstáculo que lamentablemente va a incidir en la determinación de que un deudor pueda o no acogerse a este beneficio del concordato preventivo. Tenemos que determinar que la mora impide que un deudor se acoja al concurso preventivo. Hay una situación en cuanto a que se nos ha consultado que en muchos casos el deudor ha incurrido en mora, pero ha entrado en una negociación directa, bilateral, con su respectivo acreedor y que con algunos de ellos ha llegado a acuerdos mediante los cuales ha logrado prolongar los plazos. Si esa novación, como jurídicamente se llama, se ha consolidado, se ha consumado, significa que la obligación ha sido novada con el nuevo plazo, por tanto, ese deudor se encuentra en posibilidad de solicitar un concurso preventivo porque la obligación ha dejado de existir, aquella vencida, y se encuentra vigente la otra obligación cuyo plazo está por vencer. Que para el caso de que los nuevos plazos el deudor presuma que por razones comerciales, financieras, económicas o de otra naturaleza no los podrá cumplir a su debido tiempo, aplica la situación del concurso preventivo. Efectivamente, la causal de que existan obligaciones vencidas ya no podría ser alegada por el acreedor, pues privadamente se ha negociado un nuevo plazo. Y si esa negociación ha llegado a consumarse, es perfectamente viable que se promueva un concurso preventivo. De tal manera que el nuevo concordato que se presente vía judicial no será ya con un solo acreedor o con un acreedor individualmente considerado de manera bilateral. Esa situación no impediría que el concurso preventivo pueda promoverse. Por otra parte, debemos señalar, pues, si esa es la situación, el deudor debe presentar una petición ante el juez de su domicilio que debe reunir los requisitos formales de una demanda, como cualquier otra demanda, como una demanda de divorcio, como una demanda ordinaria, prescripción adquisitiva, dominio, etcétera, etcétera.
con todos los requisitos indicando el nombre del accionante, el nombre de los accionados, en este caso los acreedores, el fundamento de hecho, el fundamento de derecho, domicilios para citaciones, domicilios para notificaciones. Luego vienen los requisitos específicos para el concurso preventivo, que no es lo mismo para el concurso voluntario ni para el concurso necesario. Son 4 los requisitos más o menos que determinan el artículo 415 del Código Orgánico General de Proceso. El primero es que el deudor debe de exponer por escrito la circunstancia mediante la cual se ha producido la situación de crisis por el cual el deudor, si se trata, por ejemplo, de un deudor no comerciante que se sobreendeudó con la posibilidad de pagar esas deudas con su remuneración. Al ocurrir el hecho de quedarse desempleado, prevé que no va a poder cumplir con su obligación. Bueno, ese es el hecho que debe ser narrado. ¿En qué circunstancias fue despedido? ¿Cómo ocurrió? ¿Se hizo despedir? ¿O hubo una situación, crisis de su empresa, de su institución, donde por razones ajenas a su voluntad tuvo que dejar de trabajar? Así también como tiene que determinar y señalarles a los acreedores cuál es la situación, qué es lo que ha hecho, cuáles son los elementos que ha movido para poder superar la situación. Porque no se trata de que la primera situación que tiene que mover es el concurso preventivo. Antes de ello, se supone que el deudor debe realizar gestiones para conseguir trabajo, en el caso que nos estamos haciendo. O cualquier otra cosa si se trata de un negocio. Bajaron las ventas porque me pusieron competencia, porque mi proveedor quebró. Me quedé sin poder vender el producto que expendía, distribuía. De tal manera que esas son las razones por las cuales tiene que explicarse. No se puede señalar que en términos generales, por el terremoto, por el fenómeno del Niño, por la guerra de Paquilla, hemos quebrado o estamos en situación difícil. Hay que señalar el caso concreto. Luego, el segundo requisito es determinar detalladamente los nombres, los montos de las deudas que tiene, los nombres de sus acreedores, los domicilios para que puedan ser citados, porque este concurso de acreedores deben de participar todos los acreedores sin excepción de ninguna naturaleza. Todos. Aquellos vencidos y los que estén por vencer. Se supone que los vencidos, no hay acreedores vencidos, porque ese es el requisito que determina la ley, lamentablemente. Nosotros dijimos en la charla anterior, en el caso del concurso preventivo para las compañías, de la ley de 1997, se preveyó 60 días de gracia para los deudores. Sin embargo, en este caso, para los deudores comunes, que son los que tienen derecho a presentarse en un concurso preventivo, se ha determinado que no deben existir deudas impagas, no debe haber cesación de pagos. Así como se determinan los elementos, los acreedores que van a formar parte de la masa de acreedores, también en otra lista hay que señalar la lista de los bienes, de los activos, de los derechos, de las rentas, para precisamente conformar las dos masas, masa activa y pasiva, y determinar que existe o no existe un desbalance, un déficit, de tal manera que los acreedores puedan determinar en la deliberación si existe o no existe la posibilidad de que el negocio pueda ser rehabilitado. Y por último, el requisito que resulta también fundamental es que el propio deudor debe presentar las bases para el acuerdo que propone. Las bases.
No necesariamente va a ser y tiene que ser aceptado al pie de la letra como lo presenta, pero tiene que presentarse las bases en función de la realidad, con indicación detallada de la forma como se irá mejorando la producción del negocio, la rentabilidad del negocio, los flujos de caja, etc. Tiene que determinar en la misma propuesta que el plazo que de espera no puede pasar de 3 años. Es decir, los acreedores no pueden ser obligados a admitir una espera de más de 3 años. Las bases deben contener propuestas para todos los acreedores. No es que al acreedor A le propongo que me espere 3 años y al acreedor B 2 y al acreedor A 1. Todos me esperan 2 años, que es el tiempo que necesito para rehabilitar mi negocio. Los capitales adeudados se encuentran protegidos con los bienes que ha puesto a su disposición y que están a disposición de los acreedores, así como del juez. De tal manera que los acreedores deben de discutir, deliberar sobre la conveniencia tripartita de suscribir y celebrar un acuerdo. Este acuerdo debe celebrarse por mayoría no de personas, sino por mayoría de capital, de montos. Es decir, que una sola persona, si tiene más del 50% del monto de la deuda del pasivo, podría ser que haga mayoría. Pero la ley determina que en ese supuesto caso, el acreedor debe ser ayudado por otro acreedor al menos. O sea, no se puede decidir la aceptación de una espera con la anuencia de un solo acreedor, aunque los 10 restantes estén en contra. Necesita siempre mínimo 2 acreedores. Una vez que sea aceptado el acuerdo por mayoría, este acuerdo rige para todos los acreedores. Los ausentes que no hayan querido, por razones ajenas, por razones de ellos, no hayan querido estar presentes, o por aquellos que votaron en contra, rigen para todos los acreedores. Este acuerdo es avalizado por el juez del concurso y una vez avalado se pone en vigencia. Este concurso preventivo es el que nosotros venimos promoviendo y corresponde, se aplique sobre todo para los pequeños emprendedores. Muchos de ellos no tienen bienes tangibles, sino intangibles, que son los conocimientos, el crédito que tienen bajo una cartera de clientes, una cartera de proveedores, etcétera, etcétera, que finalmente sirven y que en algunos casos, por razones ajenas a la voluntad, por razones de mercado, por razones de políticas nacionales o internacionales, caen en situación de crisis financiera y económica. Con esto, compañeros, amigos, cerramos el tratamiento del concurso preventivo que determina el Código Orgánico General de Procesos. Muchas gracias.